Harrison Ford es un emblema del cine moderno, un rostro y una voz que definieron la aventura para generaciones enteras. Pero el corazón de su vida no es solo fama o récords de taquilla, es un trayecto largo por el silencio, la disciplina, el amor fracturado, el dolor físico y, al final, una aceptación sobria del tiempo. Su historia se lee como un arco continuo de resistencia, un niño tímido se convierte en ícono global, paga un costo privado enorme, sobrevive a accidentes que pudieron terminar con todo y llega a la vejez con un espíritu que no se rinde. Bajo esa mirada, aparece la persona detrás del mito, y se entiende que sus batallas más duras se pelearon lejos de las cámaras, los contratos y las alfombras rojas. Nació en Chicago el 13 de julio de 1942, en una familia donde el arte era algo cotidiano. Su padre había actuado, su madre había cantado en radio. Ese entorno sugería que la actuación podía ser un camino natural, pero su primer obstáculo no fue la falta de talento, fue una timidez intensa, la sensación persistente de no encajar. Más tarde se describiría con claridad, un chico silencioso que quedaba en los bordes del aula y del patio. Con una madre judía y un padre católico irlandés, también cargó con una identidad compleja que le daba resiliencia y, a la vez, una inquietud constante. Esos primeros años forjaron un paisaje interior de silencio que lo acompañaría mucho tiempo. En la adolescencia encontró calma en la naturaleza a través de los scouts. Lagos, bosques y cielos abiertos le ofrecían una libertad que la escuela no podía darle, y encendieron una sensación que volvería cuando más tarde aprendiera a volar, un escape simple y expansivo. Aún así, la escuela siguió siendo difícil. Las notas se rezagaban, la confianza tambaleaba, y a comienzos de los años 60 casi queda fuera de la universidad mientras estudiaba filosofía. Entonces un cambio pequeño produjo un efecto enorme. Tomó una clase de teatro en su último año, más por necesidad que por vocación, y sobre el escenario encontró una manera nueva de hablar. La timidez no desapareció, pero el escenario le dio forma y dirección. Transformó la ansiedad en foco. En 1964 manejó hasta Hollywood con un auto viejo y esperanza. Un contrato de estudio le prometió un salario semanal que sonaba seguro, pero los papeles eran mínimos, las líneas de crédito breves y las audiciones, implacables. Se casó con Mary Marquardt y pronto tuvieron 2 hijos. La responsabilidad de la paternidad lo obligó a encarar la realidad. Actuar no pagaba las cuentas. Aprendió carpintería por su cuenta y empezó a construir muebles, puertas y alacenas para clientes que, muchas veces, pertenecían a la misma industria que le cerraba las puertas. La doble vida era agotadora, trabajar la madera de día, toparse con el no de noche y hacer cuentas silenciosas que nunca daban respiro. Una endija se abrió en 1973 cuando George Lucas le dio un papel modesto en una película sobre la cultura juvenil nocturna. No era la gloria, pero lo ubicó en un set donde parecía natural, no invisible. Sin embargo, los años siguientes siguieron siendo una balanza difícil entre sobrevivir y esperar. Vivía entre 2 identidades, el artesano que garantizaba el alquiler y el actor que todavía no podía garantizar nada. Aquello le dejó habilidades prácticas y una paciencia duradera, pero también la sensación de que el tiempo corría sin él. El giro llegó de la forma más inesperada. A través de la carpintería se reencontró con un joven director que preparaba una arriesgada película de ciencia ficción. El proyecto no parecía una apuesta segura. Ford leyó escenas para ayudar a probar a otros actores y, de ese gesto práctico, salió el papel que cambiaría su vida. En 1977 apareció como un contrabandista espacial de humor tranquilo y carisma sin esfuerzo. El impacto fue inmediato. El público reconoció algo auténtico en su ritmo y su presencia. 4 años después, creó una segunda figura imborrable, un arqueólogo que combinaba inteligencia, audacia y coraje físico. Con esos 2 personajes se volvió un punto de referencia cultural y un pilar comercial del entretenimiento moderno. No se dejó encerrar por las sagas. Exploró preguntas sobre la humanidad y la identidad en un futuro distópico, encarnó a un policía que se oculta en una comunidad pacifista, corrió por la ciudad como un médico injustamente acusado que debe probar su inocencia y ocupó el centro simbólico del poder en un thriller de acción que convirtió un avión en escenario nacional. Esas películas ampliaron su rango y los estudios respondieron con sueldos y prestigio crecientes. Para los años 90, su nombre significaba confiabilidad a escala global. Pero el éxito trajo la paradoja que él mismo explicó con lógica concisa: no podés desprenderte de los papeles que te hicieron famoso. Te siguen a todas partes. El mundo quería el mito, la persona necesitaba privacidad. En casa, el costo fue severo. Murray se había casado con un soñador que aceptaba trabajos pequeños y días largos en el taller.
soportó años de incertidumbre y confió en un futuro que parecía inestable. Cuando la fama mundial llegó, la distancia reemplazó a la incertidumbre. El ritmo de rodajes, viajes, prensa y atención permanente los fue separando. También hubo rumores que alimentaron el dolor y la desconfianza. El matrimonio terminó a fines de los 70, dejando a 2 hijos chicos frente a una separación familiar bajo la luz dura de lo público. Afuera había aplausos, adentro, el silencio que queda después de un portazo. Una segunda oportunidad llegó con Melissa Matheson, guionista con talento para historias íntimas y emotivas. Se casaron a comienzos de los 80 y tuvieron 2 hijos, Malcolm y Georgia. Durante un tiempo, el hogar pareció estable. Luego la epilepsia de su hija introdujo una realidad nueva que ni el dinero ni el estatus podían resolver rápido. Intentó ayudar con acciones concretas, incluida la subasta de una chaqueta icónica, para financiar investigación, pero la enfermedad pide paciencia más que gestos simbólicos. El matrimonio sufrió bajo la tensión de los horarios de trabajo, los problemas de salud y las presiones estructurales de la fama. Se separaron en 2004. Años después, Melissa falleció de cáncer en 2015, una pérdida que lo tocó hondo. Había sido la testigo de su evolución de actor en lucha a figura global y había criado a sus hijos con él. Otra parte de su historia privada emergió con un libro publicado en 2016. En él, una colega reveló una relación breve, de 3 meses, durante el rodaje de la primera aventura espacial en 1976. La contó sin morbo, más como la confesión de una joven que había sentido admiración y cercanía hacia un compañero mayor en un momento vulnerable. Ford respondió con una brevedad respetuosa, fiel a su hábito de blindar la vida interior del ruido externo. El fallecimiento de ella ese mismo año convirtió el recuerdo en un eco silencioso, una prueba de que incluso lo guardado en la sombra termina formando parte del relato público cuando alguien decide escribirlo. Su puerto definitivo se formó con Calista Flockhart, a quien conoció en 2002. La conexión fue simple, basada en la amabilidad y la calma antes que en el espectáculo. Se casaron en 2010 en una ceremonia discretísima y construyeron una vida lejos de los estudios, en un rancho de cielos abiertos y ritmo lento. Él abrazó al hijo adoptivo de Calista como propio, y los amigos notaron una energía más suave en Ford, como si un viaje larguísimo por fin hubiera llegado a un lugar de descanso. La relación no borró las dificultades pasadas, pero ofreció un presente estable, que a veces es el bien más valioso cuando la vida se edifica bajo el foco constante. El costo físico es un hilo que atraviesa su carrera. A menudo eligió hacer sus propias escenas de riesgo, movido por un principio de autenticidad que el público percibe. Durante décadas, ese principio produjo una filmografía vibrante y directa, pero también dejó secuelas que no desaparecen cuando el director dice corten. La lista de lesiones creció con el tiempo, hasta que en 2014 llegó un recordatorio contundente. Durante el regreso de la saga espacial, una puerta hidráulica de un set muy familiar cayó y le fracturó la pierna. La imagen era potente, la nave icónica que lo había llevado al mito ahora exponía su fragilidad. En 2015 sobrevivió a la caída de un avión por falla de motor. Las fotos del fuselaje retorcido dejaban poco margen, había estado en riesgo real. La recuperación exigió paciencia y disciplina. Volvió al trabajo, a volar y a la rutina, pero con una comprensión nueva. El cuerpo tiene límites. En 2021 se lesionó el hombro ensayando una pelea para el último capítulo de las aventuras del arqueólogo. La producción se detuvo y empezó otro ciclo de cirugía y rehabilitación. Al volver al set, la cámara registró experiencia y edad. La actuación seguía siendo honesta, pero el movimiento cargaba la memoria de los golpes previos. Los eventos públicos enmarcaron esta transición. En un gran festival de 2023, presentó la nueva película y recibió una ovación que se sintió tanto despedida como celebración. Habló breve y emocionado, agradeció y cerró un círculo. El momento dejó una verdad clara, el personaje que había simbolizado la juventud eterna había llegado a su final natural, y el actor que había entregado tanto de su cuerpo estaba listo para aceptar el veredicto del tiempo con dignidad. El éxito material se ve en propiedades, aviones y autos, pero la imagen externa puede engañar. Eligió una vida tranquila, prefiriendo los días en el rancho a las noches de eventos. Hace ejercicio, trabaja la tierra y mantiene una rutina que valora el silencio y el orden. También volcó energía en causas ambientales. A través de una organización líder en conservación, habló sobre ríos, bosques y biodiversidad. Donó tierras para preservación y usó su plataforma para impulsar una mirada de largo plazo sobre el planeta. Esta faceta no produce taquilla,
pero refleja una ética consistente, usar la influencia para algo más grande que el propio nombre. Existe además el piloto que ayudó en rescates reales, trasladando personas necesitadas y aplicando habilidad técnica al auxilio concreto. Esos episodios rara vez dominan los titulares, pero completan la imagen con acciones precisas. Muestran que la idea de heroísmo puede migrar de la ficción a la realidad en formas modestas que importan en vidas específicas. Ahí no está interpretando un papel, es una persona con entrenamiento y voluntad de actuar. La dimensión privada sigue siendo compleja. Hijos de distintas etapas llegaron a la adultez con carreras e identidades propias. Él tuvo que tender puentes, asumir responsabilidades y aprender a estar presente en un oficio que suele empujar a la gente lejos de su casa. Ese trabajo no es lineal. Incluye conversaciones tranquilas, tiempo compartido y el reconocimiento de que las ausencias del pasado no se borran, pero pueden equilibrarse con constancia en el presente. Este proceso silencioso tal vez sea la medida más importante de la madurez. La edad impone rutinas y límites nuevos. Continúa entrenando, pero los pasos son medidos. Las mañanas requieren más preparación, las noches, más descanso. El hombre que saltaba de camiones y corría por azoteas ahora administra la energía como un recurso finito. Este realismo no elimina la ambición, la redirige. Ya no se trata de probar invulnerabilidad, sino de mantener función, claridad y propósito. En esta fase, la dignidad se vuelve método. El centro emocional de su narrativa no es la victoria, sino la resistencia. Se elevó desde la timidez hasta el mito, pero el precio incluyó 2 matrimonios rotos, largas ausencias respecto de sus hijos y una tensión constante entre las demandas públicas y las necesidades privadas. Sobrevivió a una puerta que le cayó encima y a un avión que cayó del cielo. Volvió a los sets una y otra vez, no para demostrar algo, sino porque actuar seguía siendo su oficio y su disciplina. Aceptó el final de un personaje al que millones amaban y lo hizo sin nostalgia forzada, ofreciendo una última interpretación que honra tanto al rol como al público. Lo que queda es un legado construido con presencia y persistencia. Amplió el cine con personajes que se volvieron lenguaje universal. Usó su éxito para apoyar la protección del ambiente. Aprendió a vivir en silencio después de décadas de ruido. Encontró un hogar estable y una pareja constante. Aceptó la lógica del tiempo, no con derrota, sino con compostura. Por eso su ejemplo trasciende el entretenimiento, propone una forma de cargar privilegio y dolor con equilibrio. Para algunos siempre será el piloto que trafica esperanza, para otros, el arqueólogo que transforma el miedo en acción, para otros, el profesional sobrio que da peso a cada escena sin discursos grandilocuentes. Para su familia, es marido y padre que se esfuerza por estar. Para sí mismo, alguien que combinó talento, trabajo y contención a lo largo de más de 6 décadas. La clave no es una fantasía de indestructibilidad, sino la decisión de continuar después de las lesiones, las pérdidas y los adioses. Al final, el retrato es humano y completo. Un hombre nacido en una ciudad ventosa llega a la cima de su oficio y luego elige el silencio antes que el espectáculo. Reconoce que los cuerpos cambian y que la fama no garantiza paz. Encuentra sentido en la tierra, el cielo y la familia. Acepta errores pasados sin confesiones teatrales. Sostiene causas que seguirán cuando él ya no esté. Y deja un modelo de cómo envejecer a la vista del público, con respeto por la audiencia, honestidad sobre los límites y gratitud por la oportunidad. Esta es la esencia de la historia de Harrison Ford cuando quitamos las distracciones. No es un relato de triunfos ininterrumpidos ni una tragedia simple. Es una narrativa de trabajo, paciencia, sacrificio y recuperación. Enseña que el coraje no es ausencia de miedo ni de dolor, sino la elección de ponerse de pie otra vez, con menos ilusiones y más claridad. Y nos invita a considerar la misma pregunta que su vida sugiere: ¿qué hacemos con el tiempo que queda cuando el papel termina y las luces se apagan? No olvides suscribirte para más historias de celebridades.